Bueno, compañeros y tutor, ahora continuamos con la explicación del desarrollo de la parte práctica de la actividad número 2, la práctica número 2. Esta, como ven acá, es la programación como tal del BI, iniciando con un ciclo while para la continua ejecución del BI. Listo. Entonces procedemos a explicar las partes cómo se fue desarrollando. Bueno, se empezó creando como lo primero que vemos acá, esto que se ve acá arriba, es la manera como se genera un dato aleatorio. Esta es la posición requerida, como decía en la guía. La posición requerida debía generarse aleatorio interna en la programación. Si ustedes se dan cuenta, en la explicación de la interfaz se podía notar que tanto la posición requerida, la posición final y la diferencia no podían ser modificables, que simplemente eran indicadores más no incontroladores, porque esas tres variables como tal se generan dentro de la programación, más no las da el usuario, como pasaba con la velocidad y el LED inicial y el sentido de la rotación. Entonces, esta parte que está acá en la parte superior izquierda es la generación de la posición requerida, que debe ser aleatoria. Se genera hasta un máximo de 20 porque es la cantidad de LED que usé al momento de crear el BI. Listo. Acá tenemos dos controladores manuales. Esto los maneja como tal el usuario, uno para la posición inicial, uno para la velocidad. Y en esta parte de acá, a estas variables locales de la diferencia y la posición final, que están al final de la programación, que están acá, creamos unas variables locales y se les indicó que las pusieran en 0 al inicio de la secuencia como tal de la programación. Listo. Entonces, cada vez que se inicie la secuencia, estas dos, la diferencia y la posición inicial, se van a poner en 0. Listo. Acá vemos el switch con el ratón que va a entregar un true o un false a esta estructura case para determinar el sentido en el que va a girar el sentido en el que va a girar el sentido en que va a ir la rotación de los LED. Entonces, como se dan cuenta, para la estructura true, en esta estructura case, cuando recibe un true, va a ir de izquierda a derecha. Listo. Por ejemplo, acá vemos una variable shRegister, que es la que le va diciendo a la estructura while que está acá a qué caso siguiente debe que vaya incrementando, que vaya avanzando la estructura como tal, que se vaya ejecutando seguidamente. Entonces, esa variable shRegister empieza en la posición con un valor igual a la posición inicial, como se indica acá. Lo vemos acá, posición inicial, la conexión entra al case y entra al while loop y entra a otra estructura case, que es esta donde se generó un case para cada LED encendido. Es decir, por ejemplo, en el case 1 se le pone un true al LED 1 y se apaga, y se le pone un false a los demás LED. En la estructura en el case 2 se le pone un true al 2 y se le pone un false a las demás LED. Y así sucesivamente hasta llegar al 20. Podemos ver cómo va avanzando la constante true. Bien, entonces, a medida que va avanzando esa constante true, pues el LED va haciendo su secuencia. Entonces, esta constante que vemos acá es la constante que nos va a indicar en qué posición paró, ¿cierto? Digamos, vemos que para el case 1 tenemos la constante 1, esa constante va a salir y va a ir a la variable posición final y se va a mostrar en el indicador
en este indicador que está acá. Esta variable, a medida que va avanzando cada case en esta estructura, para cada caso, por ejemplo, para el caso 2 la variable va a ser 2, la constante va a ser 2, para el caso 3 y así sucesivamente. Que al momento que nosotros paremos este while de acá, entonces él va a entregar esta constante y nos va a decir cuál es la posición final del LED. Listo. Con esta constante que vemos acá a la parte derecha, con esa constante le vamos diciendo a la estructura case que avance al siguiente caso. Por ejemplo, en este es el 3, va a avanzar al 4, el caso case va a avanzar al 5, el caso 5 va a avanzar al caso 6 y así sucesivamente hasta llegar al case 20. Y en el 20 se va a devolver al 1 otra vez. ¿Por qué no al 0? Porque en el 0 va a estar todo apagado. ¿Listo? Bien, eso para en esta estructura true, en esta estructura case para el true. Para el falso, entonces si se dan cuenta, ya por ejemplo no iría del caso 1 al caso 20, al caso 2, sino que iría al caso 20. ¿Por qué? Porque ya invertiríamos el giro. Ya la rotación sería de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como en el caso de true. Y la secuencia se va a hacer de la misma manera, que le va a poner un true al 1, en el case 2 le va a poner un true al 2 y los demás false y así sucesivamente. Igual la constante esta siempre va a ser igual al case en el que esté, sea en el true o en el false de esta estructura case más amplia. Listo. Con este timing de aquí manejamos la velocidad de rotación. Si vemos, entra a la estructura case y después entra al while. Para cada caso, para el false y para el true hay un time. Bueno, entonces acá ya al final, cuando se para la rotación, entonces viene lo siguiente. Una vez se para la rotación, se toman los valores de la posición final donde se paró la rotación y se va a restar mediante esta resta de acá, se va a restar con la posición requerida que se genera aleatoriamente, y esa resta va a entrar a este convertidor. O sea, se le va a decir que ese valor de esa resta se le aplique el valor absoluto para que la diferencia nos dé siempre positiva. Y esa diferencia a través de esta variable local se va a mostrar en el indicador diferencia. Entonces, esa es la programación como tal del BI desarrollado en la práctica 2. Y con eso finalizamos el video. Muchas gracias.